Señorías, si me he permitido ahondar en la historia de España, ha sido para que entendamos mejor nuestro presente. Un presente en el cual ustedes están intentando normalizar una situación política y socioeconómica que podría ser calificada de muchas maneras, pero no de normal, señorías. Permítanme que les exponga ahora algunas características de nuestro presente y aportar datos y ejemplos que revelen los manejos desde su Gobierno. Ustedes están llevando la democracia española a un profundo deterioro social e institucional. Y creo que ustedes tienen un plan que tiene básicamente dos patas. La primera es blanquear y normalizar la corrupción, decir básicamente que no es para tanto. La segunda es normalizar las consecuencias de las políticas de austeridad diciendo que la situación económica es excelente. Bueno, voy a tratar de hablarles con toda humildad de la realidad de su plan, que es un plan que padecen los ciudadanos españoles, y lo haré con ejemplos y con datos. Creo que a esta tribuna siempre se debería subir con ejemplos y con datos. Primera realidad. Ustedes gobiernan contra las clases populares y contra las clases medias. Datos. Mientras que el patrimonio de la SICAV, esas sociedades tan respetables diseñadas para defraudar al fisco, han aumentado un 30% hasta alcanzar los 74.000 millones de euros, España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. El dato es del informe de Oxfam, Una economía para el 99%. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las 3 personas más ricas creció un 3%. El capital de esas 3 personas equivale a la riqueza del 30% de la población más pobre. Mientras el número de ricos ha crecido un 40% desde el inicio de la crisis de 2008, el 34,3% de los asalariados cobra hoy por debajo del salario mínimo interprofesional y más de 8 millones de trabajadores están por debajo del umbral de la pobreza. La fuente es el informe sobre el Estado Social de la Nación de 2017 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según Intermón Oxfam, señorías, los altos directivos del IBEX ganan de media 39 veces más que sus empleados. Déjenme decirles algo, la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos es lo que mide la salud de la democracia. Y cuando un directivo gana 100 veces más que sus empleados, créanme que la democracia está enferma. Según la nada sospechosa de radicalismo OCDE, la proporción de trabajadores pobres en España es la tercera más elevada de la UE. Mientras la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia impuso un récord de multas en 2015 a la formación de cárteles, las compañías del IBEX apenas abonan a Hacienda un 10% del resultado de explotación conjunto. Y estos son datos del Ministerio de Hacienda, señor Montoro. Mientras esto ocurre, mientras su corrupción nos cuesta 90.000 millones de euros anuales, casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas no tienen ningún ingreso. Según la EPA, la encuesta de población activa del primer trimestre de 2017, 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque creen que no lo van a encontrar. 2,3 millones de ciudadanos llevan más de un año buscando empleo, el 54% del total. 1,7 millones, el 40% del total, llevan más de 2 años desempleados. Los parados crónicos han pasado del 27% al 41% en los 5 años de su bendita reforma laboral. Mientras ustedes repiten que han creado 1,5 millones de puestos de trabajo, la realidad que avalan los datos, señorías, es que casi 3/4 partes del empleo total creado en los 2 últimos años es empleo temporal, señor Rajoy. El 15% de los trabajadores tienen salarios que no les permiten ni siquiera llegar al umbral de la pobreza y el paro juvenil, estos son datos de ustedes, supera el 40% y sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Segunda realidad, gobiernan contra los contribuyentes y favorecen el fraude. No lo digo yo, lo dicen los datos. Las empresas del IBEX son investigadas anualmente por irregularidades en el pago de impuestos. Según el diario El País, no muy favorable a nosotros, 20 de las 35 empresas del citado índice tienen abiertas inspecciones actualmente. Tan solo 700 inspectores técnicos, informáticos y administrativos repartidos entre Madrid y Barcelona radiografían sus cuentas. Según Gesta, no hay medios suficientes para abarcar un entramado responsable de más del 70% del fraude fiscal en nuestro país.
permítanme recordarles, señorías, que el Tribunal Constitucional ha tenido que anular por unanimidad la amnistía fiscal aprobada por su Gobierno en 2012 para favorecer a sus amigos. El Tribunal Constitucional ha considerado que dicha amnistía es inconstitucional por legitimar el fraude, y voy a citar literalmente, y por alterar sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Que ustedes gobiernan contra los contribuyentes y favorecen el fraude no lo dice Unidos Podemos, lo dice el Tribunal Constitucional. Señorías, conclusión, su política fiscal es una de las bases estructurales de la corrupción. Tercera realidad. Mientras el recorte, la tercera realidad, ustedes gobiernan contra las mujeres, y esto también se expresa en datos. Mientras el recorte en materia de igualdad de género de los presupuestos generales del Estado durante su legislatura 2012-2016 alcanzó el 20,9%, un 47,6%. Si lo comparamos con el presupuesto de 2009, España es a día de hoy el segundo país en la Unión Europea en tasa de paro femenino, el 24,5%. La fuente es un informe de la Unión General de Trabajadores a partir de datos de Eurostat. Según la encuesta de población activa de 2016, la tasa de actividad de las mujeres es 11 puntos inferior y la proporción de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica a la de hombres. Según el informe del Día por la Igualdad Salarial de la Unión General de Trabajadores, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es de un 24%, la más alta de los últimos años. Mientras los planes de pensiones privados de consejeros y exconsejeros del IBEX suman ya 739 millones de euros, 8 de cada 10 pensionistas de los que cobran entre 350 y 400 euros al mes saben lo que son mujeres. Cuarta realidad. Ustedes usan el Estado para proteger a los corruptos. Ejemplos. Ustedes han usado sus influencias en el Poder Judicial para colocar a sus jueces amigos en lugares estratégicos para protegerles. Diré simplemente dos nombres que a ustedes les deben de sonar: Concepción Espejel y Enrique López, quienes fueron recusados en el caso Gürtel por afinidad a su partido. El caso del actual fiscal general del Estado y del dimitido a la fuerza fiscal jefe anticorrupción es paradigmático de lo que jamás debería hacerse desde un Gobierno que respete la separación de poderes y el funcionamiento de un Estado democrático. Ustedes son los responsables de chivatazos. Silencio, por favor, silencio. Ustedes son los responsables de chivatazos a investigados por corrupción. Y es más, a Ignacio González ustedes no le dijeron solamente que estaba siendo investigado y que tenía el teléfono intervenido, sino aún peor, cuando por orden judicial se tuvieron que poner micrófonos en su despacho para hacer frente a las consecuencias de ese chivatazo y poder seguir desarrollando la investigación, ustedes le chivaron también la existencia de esos micrófonos. Esto no es normal, señorías. No es normal que las reuniones privadas con personas imputadas o vinculadas a casos de corrupción sean una forma cotidiana de su acción de gobierno. Es que lo hemos visto en el caso del ministro de Guindos y Fernández Díaz y sus reuniones con el señor Rodrigo Rato. No son normales esas reuniones. O en el caso de José Antonio Nieto, actual número 2 del Ministerio del Interior, con el hermano de Ignacio González. Tampoco es normal, y lo decía nuestra portavoz, utilizar las cloacas del Estado para generar informes falsos y manipulados, y no decimos nosotros que sean falsos, lo dijo su ministro de Interior, el señor Fernández Díaz, en su comparecencia parlamentaria, y manipulados que sirven para atacar mediáticamente a los adversarios políticos. Recordemos la Operación Cataluña o el informe PISA, que, como les digo, avergonzó a su ministro del Interior, al señor Fernández Díaz, cuando tuvo que comparecer en sede parlamentaria. Son tan conscientes de que esta realidad no es normal, señorías, que ustedes intentan disimular. El señor Rajoy lo dijo: hay que esperar a que pase la tormenta. Y no encontró mejor sitio para decirlo que en Brasil. Ha sido usted el único presidente del Gobierno europeo que visitó al señor Temer. Vaya suerte, un presidente corrupto e ilegítimo al que usted ha apoyado públicamente
Tal vez, no quiero pensar, porque usted se reconozca en su caso. Por eso presentamos esta moción de censura, señor Rajoy, para evitar de una vez que ustedes impongan como normal lo que no es normal, la precariedad y la corrupción, porque la precariedad y la corrupción son incompatibles con la democracia. Antes de pasar a hablar de economía, quiero proponerles 11 medidas urgentes que necesita España para combatir la corrupción y que sería muy sencillo aplicar. Y van a ver que no son medidas ideológicas, son medidas de sentido común que estoy seguro que comparte la mayor parte de la ciudadanía española. ¿Sabe usted por qué no las toma, señor Rajoy? Porque no puede tomarlas. Se las voy a enumerar, son muy rápidas. Es necesaria una ley de contratos del sector público que establezca una plataforma única de información para la contratación pública, que suprima los procedimientos negociados sin publicidad y que cree tribunales administrativos centrales competentes para resolver recursos contractuales. Es indecente lo que hemos visto en España, señorías. Empresas del señor Rodrigo Rato facturando a empresas privatizadas por ustedes. Eso no puede volver a pasar. 2. Hay que facilitar el trabajo de los organismos reguladores de inspección del Estado, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, los técnicos y los inspectores de Hacienda mediante un nuevo Plan Nacional de lucha contra el fraude. 3. Es necesaria una nueva ley de financiación de partidos políticos, bien lo saben ustedes, que incluya a las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos, que limite el endeudamiento bancario. Ahora, con el hundimiento del Banco Popular, parece que es el Banco Santander el tenedor de la deuda de casi todos los partidos políticos en España. Bueno, nosotros podemos presumir de que al Banco Santander y a ningún banco le debemos absolutamente nada. Por eso a nosotros no nos compra nadie. Por eso hay que hacer una ley para limitar el endeudamiento bancario que establezca restricciones a las donaciones de inmuebles y que termine con las donaciones anónimas, porque de donaciones anónimas de ustedes hemos conocido millares. Pero claro, señor Rajoy, ¿cómo le van a dejar a usted en su partido hacer una ley como esta? Si hiciéramos una ley como esta, es que a lo mejor acababa más gente de su partido todavía en la cárcel. Cuarta medida, es necesaria la adscripción funcional y orgánica a los juzgados y tribunales de la Policía Judicial. No es un asunto menor. La Policía Judicial debe depender funcional y orgánicamente de los juzgados y tribunales, que deberán tener el control de todas las investigaciones policiales de cada procedimiento penal que dirijan. De este modo, se evitará la destitución de los agentes considerados incómodos y se asegurará la imparcialidad de sus investigaciones. Para dejarlo claro y que todo el mundo lo entienda, la policía que está investigando al Gobierno no puede depender orgánicamente del Gobierno. Esto lo entiende cualquier español. Es necesaria la derogación de la Ley Berlusconi o Ley de Protección a los Corruptos, artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado por su partido en 2005 para evitar el punto y final en las investigaciones complejas como delitos patrimoniales, fraude, corrupción o crimen organizado. Agilizar la justicia es loable, en eso estamos todos de acuerdo, pero, hombre, imponer plazos en una justicia sin medios solamente busca la impunidad. Y así lo dijeron, no nosotros, todas las asociaciones judiciales y fiscales y otros colectivos de juristas. Pero claro, esto ustedes no lo pueden hacer porque a lo mejor algunos de sus compañeros acababan en la cárcel. Sexta medida, que yo creo que es una obviedad a la vista de los hechos de las últimas semanas. Hay que reforzar la independencia del Poder Judicial y, en particular, señor Catalá, de la Fiscalía General del Estado. La injerencia del Gobierno sobre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción es algo que no va en el interés de nuestro país. Para ello proponemos una cosa muy sencilla: reformar el Estatuto Orgánico del Fiscal para reforzar su autonomía y garantizar su imparcialidad. En su informe del 10 de octubre de 2016, el Grupo de Estados contra la Corrupción
Greco, dependiente del Consejo de Europa, denunciaba la falta de independencia judicial en nuestro país y ponía de manifiesto la poca voluntad del Gobierno por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice un organismo dependiente del Consejo de Europa, que ustedes no quieren reformar la independencia del Poder Judicial. En este mismo informe se recordaba que las autoridades no deberían intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados que han de juzgar un caso. Pues proponemos algo muy sencillo, que el nombramiento del fiscal general del Estado, a través de la designación del Gobierno, se produzca mediante una terna elegida por mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, en la que haya como mínimo una mujer. ¿Ustedes pueden hacer esto? Lo dudo, porque entonces no podrían manipular a la Fiscalía General del Estado para favorecer a sus corruptos. Esto no lo digo yo, se lo dijo el señor Ignacio González al señor Eduardo Zaplana en una conversación que les grabó la Guardia Civil. Séptima propuesta. Una cosa que todos los ciudadanos estarán de acuerdo, no es nada ideológico. Proponemos una ley antipuertas giratorias que establezca la prohibición para ocupar puestos en consejos de administración y de alta dirección de empresas que operen en sectores estratégicos del Estado a las personas que hayan ocupado altos cargos en la Administración. ¿Ustedes pueden hacer esto? No, porque entonces, ¿cómo les pagarían a ustedes esas empresas estratégicas los favores políticos? Claro, los que no estamos en consejos de administración, como la mayor parte de los ciudadanos, entendemos que es una cuestión de obvia salud democrática que alguien que ha sido presidente o ministro no pueda terminar en consejos de administración de empresas estratégicas que tienen intereses muchas veces contrarios a los de los ciudadanos. No digamos ya el caso de Telefónica, en el que algunos de sus exministros, después de contribuir a privatizar Telefónica, acababan cobrando sueldazos en el Consejo de Administración de Telefónica. Ustedes no pueden hacer esto porque esas empresas estratégicas les compran a ustedes con puestos en los consejos de administración. Octava propuesta. Hay que acabar con el secreto bancario. Hay de algunos de ustedes como se acabara en este país con el secreto bancario. Novena propuesta. Hay que llevar a cabo una reforma del delito de fraude fiscal, acabando de una vez con lo que muchos juristas han llamado el derecho penal del amigo, que es lo que legislan ustedes. Hay que endurecer las penas y reducir las cuantías para que sea delito. ¿Lo pueden hacer ustedes esto? No. ¿Cómo van ustedes a utilizar el derecho penal para perseguir a los delincuentes fiscales si entre sus amigos y familiares hay delincuentes fiscales, como vimos en la amnistía fiscal del señor Montoro? Eso lo tiene que hacer otra gente. Ustedes no van a legislar para atacarse a ustedes mismos. Ese es el problema de parasitación del Gobierno. Ustedes ocupan el Gobierno para protegerse de la ley, señorías. Décima propuesta. Hay que reformar el Código Penal para introducir el delito del enriquecimiento ilícito. Dudo que ustedes sean capaces de hacer esto. Undécima propuesta. Proponemos la creación específica dentro del Departamento de Recuperación de Activos de una unidad para recuperar el dinero defraudado por corrupción y crimen organizado, porque hay una demanda social muy importante. La gente quiere que los corruptos devuelvan el dinero, porque ese dinero es de los ciudadanos españoles, de ninguno de ustedes y de ninguno de sus amigos. Señorías, las 11 medidas anticorrupción que proponemos no revelan una visión ideológica por nuestra parte diferente a la que pueden tener la mayor parte de los ciudadanos de este país, sino que responden a una necesidad imperiosa: proteger la democracia. Y estaría en nuestras manos, señorías, poner en práctica estas reformas mañana mismo.